El Manchester United, muchachos, sufre una vez más para llevarse la victoria, curiosamente entre un equipo que seguramente va a descender para la temporada que viene. Pero bueno, Manchester United vence 2-1 al Sheffield United, que le planteó más problemas de los que se imaginaba en un inicio, y la verdad es que este equipo sigue dejando dudas, pero al menos esta vez sí sumó 3 puntos. Se debe señalar que lo interesante de este partido es ver la titularidad de Scott McTominay, que precisamente viene digamos, de ser titular cuando el partido pasado fue el que remontó con un doblete entrando de cambio para llevarse igual los puntos por 2-1 precisamente. Y hoy nuevamente anota. Y a Scott McTominay creo que es un claro ejemplo de la, no sé decirle, pero bipolaridad que tiene el equipo al momento de atacar y de defender. Y es que precisamente Scott anota con un gol un poquito, podemos decirlo, de suerte. Y 2 minutos después, o alrededor de 2 minutos después, provoca un penal en su área para que empate de McBurney para marcar el 1-1 con un buen lanzamiento de Onana, pero que al final del día no termina de llegar. Y es muy curioso ver este tipo de actuaciones, ya que son una constante en el Manchester United. Voy a ser muy honesto, el equipo del United no fue para nada brillante. De hecho, los primeros minutos realmente el Sheffield estaba muy cómodo. Recordemos que este mismo Sheffield recibió, ¿qué? 8 goles del Newcastle iniciando la Premier League. Son están en la última posición con tan solo un punto. Y pues han perdido. Y muchas veces apenas si pueden meter las manos. Y llama la atención cómo ante un equipo como el Manchester United, que viene en teoría evolucionando su fútbol, en teoría, pues se convirtieron en una gran piedra en el zapato para los Red Devils. Y creo que eso habla un poco del momento que está viviendo los dirigidos por Ten Hag, donde si bien con esta victoria se coloca momentáneamente en la octava posición de la Premier League, ya remontando su segunda victoria consecutiva y a esperar a ver qué hacen en Champions League, donde igual esperan llevarse sus primeros 3 puntos, la verdad es que llama la atención lo ineficiente que puede llegar a ser ese equipo. Precisamente cuando se hablaba que con la llegada de Onana la parte defensiva iba a cambiar, con Holland, esta promesa, con la llegada de Mason Mount, se vio un United más fuerte que la temporada pasada y simplemente hasta ahora todavía seguimos viendo a un United nervioso, porque esto es precisamente lo que transmitía en el partido, nerviosismos, mucha inseguridad, mucha incapacidad, con un Anthony que se animaba y que incluso fue el que hizo el primer disparo a portería, pero bueno, un disparo sin potencia alguna. Y si bien por momentos puede tener jugadas interesantes asociativas, como un trazo largo para Marcus Rashford que termina en un centro para Holland que casi concreta para anotar, en la parte defensiva sigue teniendo pequeñas lagunas que los meten en problemas. Algo al menos a destacar es de que Onana estuvo muy bien, la verdad, si comparamos con el Onana que estábamos viendo hasta el día de ayer, la verdad es que al menos no cometió ningún error. Sí, sí sigue teniendo algunas atajadas poco ortodoxas y que dan pie a que el equipo pueda buscar un segundo remate, digamos que en la acción de la jugada. Pero bueno, al menos hoy pudo mantener su arco del cero en jugada normal. Pues, tuvo que llegar por medio de un penal y aún así se lanzó bien, pero no pudo llegar. Entonces me llama bastante la atención cómo al menos este partido puede significar un punto de inflexión para la carrera de Onana en Old Trafford, o al menos en Inglaterra, ya que al menos hoy se vio bien. La siguiente jornada es frente al Manchester City, por lo que yo espero que al menos este partido le haya servido para ganar la suficiente seguridad y así no terminar por equivocarse en el derby, que sería uno de los partidos, o que es mejor dicho, uno de los partidos más importantes de la temporada. Naturalmente, algo que podemos señalar de este proceso del Manchester United es que está plagado del tema de lesiones. Casemiro, Malacia, Lisandro, Luke Shaw, Diallo, Wan-Bissaka, Maino y Reguilón, 8 jugadores, de los cuales muchos serían titulares, no están teniendo minutos porque están fuera de lesión. Se le agrega el caso de Jadon Sancho. Entonces, para que entiendan un poquito lo que está haciendo el contexto de este Manchester United, donde sí, por ejemplo, Archer, que tuvo un partidazo y que fue un constante peligro para la defensa, sí digamos que pudo generar muchas cosas, pero al final de cuentas estamos viendo a un United que no es digamos que el equipo titular. Ahora, ¿esto es excusa? No lo sé, la verdad es que yo diría que no, pero pues también puedo entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando tienes a un central como Víctor Lindelof, que sí ya ha jugado con central en el como lateral, perdón, en el Benfica, y que aquí en el mismo United ya lo hizo una vez, creo que contra el Atlético de Madrid cuando son eliminados en Champions, y ahora fue un lateral por izquierda. Creo que habla un poquito de las necesidades que está intentando cubrir
de Erik ten Hag con un poquito de improvisación en el tema de la plantilla. El Manchester United prácticamente se acordó que estaba jugando un partido de fútbol a partir del minuto 40 y ya el segundo tiempo fue a mejor, pero creo que sobre todo el punto de quiebre fue ya los cambios cuando entró Garnacho, cuando entró Eriksen, cuando entró Martial. Y es que poco tiempo después de esto fue que anotó Diogo Dalot un golazo prácticamente a la escuadra. Después, bueno, pues sí, después precisamente de dos disparos al travesaño, uno de Al-Rabat y antes uno de Bruno Fernández de tiro libre. Ya el United estaba un poquito carente de ideas, por lo tanto el disparo lejano se estaba convirtiendo en una gran arma. Ya habían avisado y me alegró mucho por Dalot, precisamente que ha sido cuestionado un poco y que pues está jugando precisamente porque no hay otro que poner en este sentido. O sea, Wan-Bissaka igual tendría un poquito más de minutos quizás, pero simplemente pues es que no hay más, tiene que jugar Dalot sí o sí y seguramente lo vamos a ver precisamente entre semana, precisamente contra el Copenhague. Entonces el Manchester United termina por anotar. Tuvo otras oportunidades con un disparo de Garnacho que pasa cerca. Luego el mismo Garnacho tiene otra que falla de manera increíble en un mano a mano, pero bueno, estaba en fuera de lugar. No sé hasta qué punto vamos a dejar que cuente, pero creo que la principal crítica que tiene este United y que al menos espero que con estas victorias sufridas sí, pero victorias al fin empiecen a escalar en confianza, es que no ni siquiera tiene una buena gestión de la ventaja. Lo vimos precisamente en el empate a uno por el penal con McTominay, donde regaló de manera ridícula el penal. Y luego en los últimos minutos realmente ni siquiera tiene la capacidad de aplicar esas jugadas de que me voy al córner para ganar tiempo, no. Precisamente después de que entró un espontáneo a hacer un poquito de tiempo, del United tenía balón a su favor. Pasan, intentan hacer una jugada, no sé si prefabricada o filtrar un balón y terminan regalando un fuera de juego. O sea, la ventaja que tenías para gestionar el cierre del partido se te fue, simplemente se te fue porque no tienes la capacidad de gestionar esos momentos. Y eso habla también de, repito, de una inseguridad, de un nerviosismo, de una necesidad de confianza que, bueno, repito, lo han manifestado, pero al menos dentro de todo, el calendario les está apoyando, por así decirlo, las coincidencias del calendario los están apoyando en que enfrentan al Sheffield, que eran 3 puntos seguros, que al final de cuentas no terminaron de ser tan seguros como yo esperaba en la previa, y ahora tienen al Copenhague, que quizás es el rival más débil en lo que es la Champions League. Por lo tanto, ganan hoy, recuperan confianza, acortan un poquito de distancias con el tema de que por ejemplo, el Arsenal de empató contra el Chelsea, le sacas un poquito de ventaja al Chelsea, hay que ver qué pasa con otros rivales, vas acercándote un poquito más en la Premier League y en Champions tienes la oportunidad de levantar tus primeros 3 puntos y pensar todavía en clasificar, yo creo más como un segundo lugar todavía. A mencionarlo, ¿por qué? Pues sencillo, porque esto va escalando en confianza y así cuando enfrente al Manchester City yo espero ver un Manchester United más preparado y que no vaya a ser el ridículo en el derby. Y lo comento yo como aficionado del Manchester United, que precisamente pues se ha caracterizado en los últimos años por recibir cada cierto tiempo una goleada del equipo de Pep Guardiola. Me intriga un poco el Manchester United porque ahora es el Copenhague, luego viene el Manchester City, luego viene la Carabao Cup por el Newcastle, en Premier League Fulham, de vuelta con el Copenhague, por lo tanto serían en teoría 6 puntos seguros en Champions, en teoría. Y ahí es donde un poquito el calendario les da un respiro con el Luton, Everton, presión para Galatasaray en Turquía, Newcastle, Chelsea, Bournemouth. Un poquito de exigencias en sub y bajas un poquito, pero sí creo que le da un margen al Manchester United para ir recuperando forma y confianza. En teoría. Ya vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal en este sentido se termina por concretar en la realidad. Pero bueno, este Manchester United me deja muchas inseguridades, pero es más fácil ir creciendo a medida o a base de victorias, en vez que cuando vas perdiendo, sobre todo en equipos, por ejemplo, contra el Sheffield, que si se hubiese perdido hoy, la verdad es que el puesto de Erik ten Hag todavía estaría colgando del hilo, siento yo. La presión social saben cómo es, sobre todo para aficionados del Manchester United, así que esta victoria le hizo absolutamente bien a todos, sobre todo para honrar el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, que el día de hoy pues falleció a la edad de 86 años, si no me equivoco. Pero bueno, hasta aquí voy a estar dejando este video, chicos. Muchas gracias. 3 videos de la Premier League el día de hoy. Mañana seguramente van a ser 2, uno de Premier y uno no sé si del Barça o del Milan Juve, a tomarlo en cuenta. Pero nos estamos viendo hasta el día de mañana. Chao.